La idolatría como la mayor abominación. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Es una antigua canción que entonábamos, lo cual habla de cómo Dios nos pasó de la idolatría de imágenes y nos dio la libertad para adorar al Dios vivo y todopoderoso. No obstante, muchas veces tenemos ídolos de forma sutil que no conocemos, que no sabemos, pero que están presentes. Quiero empezar diciendo que no importa la marca o el modelo de tu automóvil o de tu celular, con el uso siempre se va a descargar, se va a desgastar. Asimismo nos sucede, por más años que tengamos en el Evangelio y por más que hayamos crecido espiritualmente, siempre llegarán momentos donde sentiremos que nos descargamos, que quedamos sin fuerzas para continuar. Usted, yo y todos lo hemos vivido. Y es ahí donde necesitamos ir a la fuente para recargarnos. Ahora, el problema es a qué fuente estoy yendo para llenarme, para recargarme. Si no se conoce a Dios o no tenemos una relación con Él verdaderamente, se acudirá a lo mundano, a lo superficial, incluso a lo pecaminoso para tratar de llenarnos. Pero cuando Dios es nuestro todo, acudiremos a Él como la única fuente que sacia. En Juan capítulo 4, versículos 13 y 14, le dice Jesús a la mujer samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El problema es a qué fuente vamos, cómo nos llenamos cuando estamos desgastados, angustiados, cuando sentimos que estamos descargados, en dónde nos llenamos. Ese es el problema de la mujer samaritana. 5 maridos has tenido, indica una insatisfacción, indica una vida vacía a nivel emocional, implica el sinsentido de la vida. Nada le podía llenar. Y cuando eso sucede y no tenemos una correcta relación con Dios, caemos en la idolatría. El problema es que como cristianos, para vivir en victoria o en plenitud, intentamos lograrlo haciendo cosas, y la clave no es hacer cosas, sino creer lo que Dios ya dijo, ya nos libertó, y creer que Dios es el todo en nuestras vidas. En el libro de los Jueces, en el capítulo 10, dice que cuando Israel adoraba a los ídolos de una nación, la nación terminaba oprimiéndolos a ellos. Jueces 10:6 dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y dice la escritura que se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. Aunque los amonitas los habían oprimido en otras épocas, ahora Israel está adorando a sus propios dioses, a los dioses de sus enemigos. Lo están sirviendo. Lo que otra vez los llevó a ser esclavos de los amonitas. Y a pesar de su dolor y de su miseria, Israel siguió adorando a los mismos ídolos que los habían defraudado y que los metieron en problemas. Esto sucede cuando, en una aplicación a nuestras vidas, cuando una persona sigue en una relación ilegal que es nociva, que le hace daño física, espiritual y emocionalmente, pero no se aleja, se crea un vínculo tóxico y masoquista del cual no se quiere desprender. Ejemplo, cualquier vicio que la persona no es capaz de cortar.
lo está matando, pero no es capaz de dejarlo. Una adicción, cualquiera que ésta sea. Muchos podrían llegar a decir, no entiendo por qué el cigarrillo me produce tos. El corazón es engañoso. Muchos creen que aunque un ídolo nos lleva a la esclavitud, lo que necesitamos es más de ese ídolo, más de esa relación, más de esa adicción, cuando en efecto eso es lo que nos está haciendo daño. Si alguien busca su valor y su propósito en una relación que fracasa, parece muy natural pensar que la solución es que tengo que encontrar otra relación, que necesito un mejor cónyuge, cuando en realidad está en un círculo vicioso, en una cadena de esclavitud. Creemos que nuestro problema no es la adoración a un ídolo, sino que no adoramos a ese ídolo lo suficiente. En el libro de Jueces, siguiendo el capítulo 10, cuando Israel adora a los dioses de los filisteos, dice que se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Entregar es vender, para que sea otro dueño el que tenga el derecho sobre ellos. Como ellos estaban adorando a los ídolos de los amonitas y de los filisteos, Dios los vendió, Dios los entregó. Es decir, ahora ellos pasaban bajo el dominio de esos ídolos, de esos reyes, porque decidieron olvidarse de Dios. Entonces Dios dejó de protegerlos y las cosas a las que se sirven comienzan a dominarlos. La Biblia lo dice claramente en Romanos, el capítulo número 1, el verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Dios los entrega a la lujuria. La palabra ahí en griego es epitumia, es un impulso abrumador, un deseo incontrolable que esclaviza. Dios permite que las cosas en las cuales ponemos nuestra esperanza se conviertan en poderes que gobiernan nuestras vidas. De ahí el por qué muchas personas no son capaces de salir de una relación tóxica, no son capaces de salir de un vicio, de un pecado, porque Dios los entrega al dominio de ese pecado, el cual se constituye en un ídolo para ellos. El juicio de la idolatría es idolatría, es más idolatría. La idolatría y la esclavitud van de la mano. La idolatría conduce a la esclavitud y la esclavitud conduce a la idolatría. El que se entrega al dinero, el dinero lo va a controlar. Su corazón, sus emociones. Y sigue diciendo en el libro de los Jueces, el verso 8, los cuales estos dioses, estos ídolos, estos pueblos enemigos oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo, 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán. Oprimieron, quebrantaron, los afligieron en gran manera. Fue afligido Israel en gran manera, dice la Escritura. Porque cuando nos entregamos a un ídolo, ese ídolo, en lugar de producir una verdadera satisfacción, lo que hace es quebrantar, lo que hace es dañar, oprimir a la persona, destrozar a la persona. En el verso 10 de Jueces 10 dice que entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Aparentemente es sincero lo que ellos están expresando. Aparentemente están reconociendo que están mal delante de Dios. Pero no era sinceridad, es simplemente porque le temían a las consecuencias. Es la petición de una parte débil, la otra más fuerte, para que alivie su miseria. Están diciendo: estamos contra la espada y la pared, estamos en problemas porque rompimos las reglas, ayúdanos, sácanos del problema, pero no están arrepentidos genuinamente. En otras palabras, Israel se lamenta por las consecuencias del pecado, pero no por el pecado. Es posible volverse de la idolatría de una manera idólatra.
Eso fue lo que le pasó a Israel. Están tratando con Dios como si fuera uno de sus ídolos al cual pueden clamar cuando están en un problema. Y eso es lo que hacen las personas cuando no entienden que están en una idolatría, ya sea de un vicio, una adicción, un pecado o una mala relación. Están diciendo al Señor: haz con nosotros, ayúdanos, que estamos muy mal en ese sentido. Ahora, ellos vienen, Dios les responde a ellos. Cuando Dios clama, Dios les dice en Jueces 10:11: no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, clamando a mí, no libré de sus manos. Dios les hace el reclamo. Me están clamando como las otras veces. No hay genuina sinceridad en sus corazones. Y en el verso 13 Dios les dice: mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto ya no os libraré más. Dios les dice: no vale su clamor, no los voy a librar, porque siguen con los ídolos, porque siguen temiendo a las consecuencias de su pecado, de su problema, no arrepentidos. Y muchas veces nos sucede lo mismo. Estamos dolidos por la consecuencia de nuestras malas decisiones, mas no arrepentidos. Y clamamos a Dios y Dios nos dice: vas a seguir dominado por tu ídolo. Ese es el juicio de tu idolatría, más idolatría a tu ídolo. Y entonces Dios le sigue diciendo: yo no los voy a librar más. Vayan y clamen a los dioses que han elegido, que los libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Es duro. Dios los entrega en manos de su ídolo. Debemos examinar si no tenemos ídolos, porque ya no tenemos ídolos físicos de metal, madera o bronce, pero hay otros ídolos que nos están dominando. Y si eso es verdad, Dios va a entregarnos al dominio de ellos. En el verso 15, después de que Dios les dice esto, los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. En el verso 15 en adelante, ya ellos tienen una actitud diferente. Ahora no solo están diciendo: ayúdanos del problema, del embrollo en el que estoy metido, ayúdanos, no importa el juicio, lo que hagas con nosotros. Reconocemos el pecado y quitan los ídolos. Esa es una actitud totalmente diferente. En otras palabras, le están diciendo: te queremos, Dios, incluso así sigamos sufriendo, te preferimos a ti. Queremos porque hemos entendido que te hemos puesto en un lugar secundario. Y debemos decirle al Señor: necesito que me ayudes, no importa lo que suceda en mi vida por consecuencia de mi pecado, de mi mala decisión. Eso significa volverse al verdadero Dios. Se deshicieron de los dioses ajenos, mostrando que estaban interiorizando el arrepentimiento para cambiar sus corazones, no el comportamiento superficial únicamente. A veces tenemos dolor por el pecado, a veces tenemos dolor por las consecuencias, dolor por los motivos idólatras, y no evidenciamos un cambio de la conducta, que es lo que hay que mostrar. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que lo entendamos. Si Dios no está en el primer lugar, entonces hay muchos ídolos en nuestras vidas y nos están dominando, aunque no queramos reconocerlo. Por eso es que no somos capaces de salir de la adicción, del pecado, porque se constituyó en un ídolo y Dios nos entregó al dominio de ese ídolo. Dios no solo tiene que ser el primer lugar, ocupar, tiene que ser el todo en nuestras vidas. Entreguemos nuestra vida al señorío de Cristo y dejemos las relaciones y las prácticas idolátricas de nuestra vida. Si vivimos en un círculo vicioso de pecado, esclavitud y clamor, es probable que no te hayas arrepentido, que no hayas experimentado el verdadero arrepentimiento y la verdadera entrega al Señor. Escucha, al Señor. Señor es amo, el dueño, el que dice y nosotros actuamos. ¿Cómo saber si tengo ídolos en nuestra vida? Tú lo sabes, porque desde que empezamos a dar los primeros pasos en desobediencia, éramos conscientes.
A veces ni Dios tiene que mostrarnos, cada uno lo sabe. Deja tus ídolos. Dios te bendiga.